Continuamos con los factores, con los patrones de refactorización más usuales. Nos quedamos por el E, vamos a continuar con el E, mover métodos entre clases. ¿En qué consiste? Bueno, pues en este factor, en este patrón, perdón, pues vamos a detectar que existen una serie de clases que van a ser muy complejas y además tienen tendencia a que van a obtener más funcionalidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen otras clases que realizan pocas tareas. ¿Qué es lo que nos tenemos que plantear? Nos tenemos que plantear que esta carga de trabajo se debe de dividir. Si nos fijamos en el dibujito, tenemos una clase empleado que hereda de, perdón, un tipo empleado que hereda de la clase empleado. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues en la clase empleado se calcula una serie, un cálculo de horas y quizás sea más interesante con una refactorización pasar esa funcionalidad al tipo empleado. Tenemos aquí la clase tipo empleado con una serie de atributos y el constructor, los métodos get para acceder a esos atributos. Y tenemos la clase empleado que lo que realiza es pues, un cálculo de una serie de horas. ¿Qué es lo que nos tenemos que plantear? Bueno, pues aquí nos podríamos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que la clase empleado va a crecer hasta hacerse muy, muy voluminosa. Sin embargo, la clase tipo empleado, esta de aquí, va a seguir siendo muy simple. ¿Cómo podemos factorizar y racionalizar esta funcionalidad que se posee en las diferentes clases? Pues fijaros, aquí. Vemos cómo en la clase tipo empleado le hemos pasado el método cálculo de horas y la clase empleado se ha quedado exclusivamente con los atributos y los métodos para acceder a ellos. La clase empleado puede crecer y el esquema de clase va a ser ahora mucho más proporcional. Mover variables miembros entre clases. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues eso consiste en que, fijaros, aquí en el ejemplo anterior, el precio de la hora base no depende del tipo de empleado y va a ser utilizado por muchos métodos de la clase empleado. En vez de tenerlo en la clase tipo empleado, será mejor embeberla en la clase empleado. El resultado sería una clase empleado con otra variable más y eliminar dicha variable de la clase tipo empleado. Bien, continuamos. Autoencapsular campos get y set. Cuando una variable se va a utilizar de forma asidua, hay que encapsularla en la clase creando sus getters y sus setters indicados. Resultado, pues get y setter para la variable tipo. Va a ser el resultado de refactorizar esto de aquí. Extraer clases. ¿Qué es lo que nos tenemos que plantear? Bueno, pues la extracción de clases nos debemos de plantear que tiene una clase código que hace más de lo que debería. Si tiene una clase mucho código, es que no se ha diseñado correctamente el esquema de esa clase. Tenemos que extraer parte de la funcionalidad en otra clase para que así sea mucho más fácil de ampliar, de modificar, de modular, etc. Fijaros aquí, tenemos la clase empleado 2. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a esta clase? Bueno, pues que su volumen posiblemente sea cada vez mayor y se debe añadir más funcionalidad. ¿Cuál es la solución? Pues extraer parte de la funcionalidad en otra clase. De esta forma, la clase será más fácil de mantener, ampliar y de modular. Reemplazar valores con objetos. ¿En qué consiste? Reemplazar valores con objetos. Bueno, pues al inicio se toman una serie de decisiones cuando se hace el análisis. Por ejemplo, un campo teléfono que se determina como simple no es tan simple. Debemos de ver que puede ser un móvil, puede ser un fijo, puede tener prefijo, puede no tenerlo. Al principio lo pusimos como un string, después nos hemos dado cuenta de que no lo es, que puede tener diferentes valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues voy a modificar esa clase, voy a extraer ese campo y voy a crear un campo de esa clase, un tipo teléfono, un campo que va a ser de ese tipo. Fijaros, pues yo tengo un private string teléfono y aquí ¿qué hago? Pues me creo una clase teléfono,
que va a tener su string con el teléfono, pero además puedo tener diferentes valores. Es la forma en la que se plantea aquí. Ay, perdón. Bien, continuamos. Constantes. Un buen programador, es lo que yo digo siempre, la diferencia entre un buen y un mal programador, un código con calidad o no lo es. Bueno, pues un buen programador siempre va a utilizar constantes, bien, siempre que se pueda. Si aquí yo tengo un descuento de un 0,95 por el precio unitario, ¿cómo podríamos mejorar este código? ¿Qué es lo que yo podría hacer para que fuera muchísimo mejor? Bueno, pues lo que voy a hacer es que me voy a crear una constante de tipo descuento directo. Fijamos aquí en el código, tengo una constante de tipo descuento directo que si cambiara, voy a modificar el valor, aunque no se suele hacer, y tenemos un descuento y directamente voy a utilizar esa constante. Y no tengo el código ese de ahí que hemos visto. Bien, encapsulación de array. Bueno, pues los arrays son muy utilizados y hay gente, hay programadores que les gusta utilizarlo más y hay programadores que les gusta utilizarlo menos. Y dependiendo de eso, bueno, pues utilizar otras estructuras de almacenamiento. Se deben encapsular si los utilizamos con getters y poseros. Getters y setters que son específicos que realicen una copia de estos arrays para preservar así los que son los arrays originales. Fijaros en este código, yo tengo un string asignaturas y lo que se ha hecho aquí, preservo el original y un setter a partir de esta copia. Realizo un recorrido donde lo estoy almacenando. Aquí en este getter creo una copia del array y te lo devuelvo, con lo que no se modifica el array original. Si se hace algún cambio, yo siempre preservo y mantengo el array original. Perfecto, continuamos. Reemplazar tipos de objetos con sus clases. ¿En qué consiste eso? Bueno, no se deben usar variables internas para clasificar un objeto. Esto provoca que dentro del código existan muchas sentencias condicionales, ya sean del tipo if o de otro tipo. En programación orientada a objetos no tiene sentido. Para eso tenemos objetos. Para refactorizar debemos cambiar toda esa estructura condicional con polimorfismo, es decir, crear clases derivadas y mediante la herencia y el polimorfismo generar un código más limpio y más fácil de mantener, aunque obtenga el mismo resultado. Tenista, bueno, pues puede ser de estos tres tipos, amateur, semiprofesional o profesional. Me creo un atributo por cada uno de ellos dentro de la clase tenista. Y si va a tener el valor 1 es que es amateur, si va a tener el valor 0 es que no lo es. Así, semiprofesional y profesional, de la misma forma. Es una forma incorrecta de presentar. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es que tenista puede ser del tipo amateur, semiprofesional o profesional. Es la forma correcta en la que se debe realizar. Fijaros, aquí tenemos public class tenista con los valores que te he dicho. Amateur 1, semiprofesional 2, profesional 3. Aquí, así es como se ha planteado. ¿Vale? ¿Cómo podríamos refactorizar esto? Bueno, pues para encapsular los distintos subtipos de tenista se han creado clases derivadas que heredan de la superclase tenista. Esa es la forma en la que se ha realizado. Yo voy a crear clases derivadas que van a heredar de la superclase tenista. Podemos ver cómo amateur extiende de tenista. ¿Vale? Bien, con esto terminamos la teoría de patrones de refactorización más usual.